Para los que no me conocen, siguiente, por favor. Mi nombre es Andrés Daniel Archer Curi, yo soy médico de la Universidad Libre, de una especialización en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Vengo trabajando hace varios años con cannabis medicinal, aplicándolo para tratar diferentes tipos de enfermedades, lo integro a las terapias alternativas y especialmente a la medicina tradicional china. Eh, Vengo trabajando en el último año con Clinicannabis, Centro de Medicina Ancestral Orígenes, y gracias a esta práctica médica he podido acumular una experiencia clínica en el uso del cannabis y la idea es compartir un poco de esa experiencia con ustedes el día de hoy. Siguiente, por favor. Vamos entonces a hablar un poquito sobre el sistema endocannabinoide, que en últimas es la diana o es nuestro objetivo terapéutico cuando tratamos a un paciente con cannabis medicinal. El sistema endocannabinoide es un sistema del cual no nos han hablado mucho porque se ha descubierto recientemente a partir de una serie de descubrimientos. Se fueron eh, encontrando todos los elementos que constituyen este sistema, el cual, como ustedes pueden ver allí, está distribuido a lo largo de todo nuestro organismo. Las células de nuestros órganos expresan receptores de este sistema endocannabinoide, los cuales se encuentran a diferentes proporciones. Se describieron dos tipos de receptores que hacen parte de este sistema, los cuales se denominaron CB1 y CB2, receptor cannabinoide 1 y receptor cannabinoide 2, los cuales están distribuidos de esta manera, como lo ven allí en la gráfica. Los tipo 1 están más densamente poblando nuestro sistema nervioso central, eh, pero también se encuentran distribuidos en otros órganos como los intestinos, el pulmón, el músculo. Por otro lado, tenemos los receptores tipo 2, CB2, los cuales se encuentran más densamente distribuidos en las células sanguíneas y especialmente en el sistema inmune. Eh, Tiene estrecha relación con este sistema inmune, pero también, como pueden ver allí, se encuentra en otros lugares como en la piel, en el vaso y también en el sistema nervioso central. Entonces, estos receptores van constituyendo nuestro sistema endocannabinoide. Siguiente. Entonces, aquí los vemos, son receptores tipo proteína G, eh, los cuales son receptores transmembrana, y como les digo, todas las células de nuestro cuerpo expresan estos receptores, los cuales hacen parte de este sistema endocannabinoide. Aparte de estos receptores, nuestro cuerpo produce sustancias cannabinoides, siguiente por favor, denominadas endocannabinoides, eh, principalmente, o los dos más abundantes que produce nuestro cuerpo son la araquidonil etanolamida o anandamida y el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Estas dos sustancias son sustancias que produce nuestro cuerpo, las cuales interactúan con esos receptores que vimos anteriormente, los cuales están distribuidos en todos los órganos de todos nuestros sistemas, y estos endocannabinoides se producen en las membranas celulares a partir de los fosfolípidos que constituyen estas membranas y especialmente del ácido araquidónico. Siguiente. Entonces, a partir de una remodelación de nuestras membranas celulares, se producen estos endocannabinoides a necesidad. Ellos, cuando se necesitan, se induce una serie de procesos enzimáticos, los cuales sintetizan a partir de esos fosfolípidos de membrana estos dos endocannabinoides principales, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol.
Entonces, hay una serie de enzimas que sintetizan estos endocannabinoides que también hacen parte de ese sistema endocannabinoide. Estos endocannabinoides actúan en estos receptores que vimos y después de que cesa la necesidad de la acción de los endocannabinoides, estos endocannabinoides son hidrolizados, son destruidos, se traen al interior de la membrana donde se hidrolizan y vuelven a sus constituyentes básicos que son los fosfolípidos de membrana. Por eso se tardó tanto en encontrar este sistema. Era un sistema que aparecía y desaparecía. A diferencia de los neurotransmisores, no se guardan los endocannabinoides en vesículas a nivel de las neuronas, sino que ellos se producen a necesidad. Entonces, por eso se fueron descubriendo poco a poco estos elementos de este sistema endocannabinoide y ahora ya podemos verlo como en su totalidad. Entonces, tenemos los receptores, tenemos los endocannabinoides, tenemos estas enzimas de síntesis de los endocannabinoides. Siguiente, estos endocannabinoides interactúan con los receptores. Tenemos aquí los endocannabinoides, pero no son las únicas sustancias con las que interactúan estos receptores que están presentes en todas nuestras células. También tenemos cannabinoides presentes en las plantas de cannabis que se denominan fitocannabinoides, los cuales también interactúan con esos receptores. Y también existen cannabinoides de síntesis de laboratorio, los cannabinoides sintéticos, la mayoría con fines de investigación, aunque ya se han desarrollado algunos medicamentos a partir de cannabinoides sintéticos, los cuales también interactúan con estos receptores del sistema endocannabinoide. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos en su máxima expresión el sistema endocannabinoide. Inicialmente vemos la síntesis de la anandamida y del 2-araquidonilglicerol a partir de estos procesos enzimáticos, los cuales a necesidad se producen y son liberados. Nótense que estamos en la neurona postsináptica y se están segregando estos endocannabinoides hacia la presináptica. O sea que estamos haciendo aquí una retroalimentación de post a pre. Se producen los endocannabinoides e interactúan con los receptores tipo 1 y tipo 2, que son los propios del sistema endocannabinoide. Pero no solamente con estos receptores, también tenemos otro tipo de receptor que no son exclusivos de este sistema endocannabinoide, que hacen parte de otros sistemas con los cuales también interactúan estos endocannabinoides. Por ejemplo, tenemos otros tipos de receptores tipo proteína G, como los GPR55, con los cuales también interactúan los endocannabinoides. Y tenemos otro tipo de receptor, como son los receptores de potencial transitorio, en este caso los vanilloides, que también interactúan con los endocannabinoides. Aquí vemos estos canales que son unos sistemas de transporte de endocannabinoides, los cuales captan el endocannabinoide que está ya haciendo su acción y que debe cesar esa acción. A partir de captar estos endocannabinoides son llevados hacia el interior de la neurona en este caso, y a partir de una serie de enzimas son hidrolizados los endocannabinoides, cesando su acción y volviendo a sus componentes básicos, el cual es ácido araquidónico y etanolamida en el caso de la anandamida, y ácido araquidónico y glicerol en el caso de el 2-araquidonilglicerol. Entonces, tenemos enzimas de síntesis, tenemos endocannabinoides, tenemos receptores y tenemos enzimas de hidrólisis, los cuales constituyen este sistema endocannabinoide. Tengan en cuenta esta enzima que es la hidrolasa de aminas de ácidos grasos o FAAH, la cual hidroliza la anandamida,
la inactiva y la vuelve a sus componentes básicos. Y por el otro lado tenemos la monoamino glicerol lipasa, que es la que nos hidroliza la 2-araquidonilglicerol. Entonces son dos enzimas que inactivan los endocannabinoides cuando cesa su acción. Vamos a ver más en profundidad esta acción retrógrada de los endocannabinoides. Siguiente. El sistema endocannabinoide, una de sus funciones es hacer una neuromodulación y lo hace a partir de una regulación retrógrada o señalización retrógrada. Cuando se da un estímulo, se produce la liberación de los neurotransmisores de las vesículas en la neurona presináptica hacia la sinapsis y hacia la neurona postsináptica. Digamos que estos neurotransmisores que se están liberando puede ser el glutamato, en este caso, un neurotransmisor excitatorio. Cuando cesa la acción o se requiere una modulación de ese efecto del glutamato, se dispara el sistema endocannabinoide a partir de la síntesis de los endocannabinoides en la membrana de esta neurona. Por la acción de esas enzimas se produce el endocannabinoide y se libera hacia la neurona presináptica uniéndose al receptor, en este caso el receptor CB1. Con esta acción lo que se hace es modular la liberación de este neurotransmisor, en este caso el glutamato, el cual modula su acción a nivel de esta neurona y con eso se da una neuromodulación y es una de las funciones principales del sistema endocannabinoide. Siguiente. Otra de la función principal del sistema endocannabinoide es la regulación de la homeostasis. El sistema endocannabinoide está relacionado con todos los sistemas y todos los ejes de regulación de la homeostasis. Los ejes neurohormonales, como el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, pero también en los ejes de regulación, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de regulación neurohormonal, los sistemas de glicerina, leptina, adiponectina, que nos regulan el apetito, los sistemas oxidorreductores, los sistemas de señalización celular, toda una serie de sistemas, aparte de eso, todo el sistema monoaminérgico cerebral, los cuales son vitales para la vida. A partir de la regulación que ejerce el sistema endocannabinoide sobre todos estos sistemas de regulación, ayuda a controlar la homeostasis. Este es el funcionamiento normal del sistema endocannabinoide. Cuando por diferentes circunstancias cesa las funciones de este sistema o hay algún problema en estas funciones, empiezan a aparecer disfunciones en los otros sistemas. Lo que hacemos en muchos casos con la medicina canábica es suplementar las carencias de este sistema endocannabinoide con los cannabinoides que hay en la planta. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la planta de cannabis. Aquí vemos las flores de las plantas de cannabis, que es de donde se extraen los cannabinoides, los fitocannabinoides, que son nuestras herramientas terapéuticas en el caso de la medicina canábica. Siguiente. Tenemos entonces los fitocannabinoides. Existen más de 200 fitocannabinoides descubiertos hasta el momento en las plantas de cannabis. Cada uno tiene efectos sobre este sistema endocannabinoide. Hay unos fitocannabinoides que se consideran mayores porque están más concentrados en las plantas. Son los principales, en este caso el delta 9 tetrahidrocannabinol, es el componente responsable de los efectos psicotrópicos del cannabis, pero también tiene unos efectos medicinales muy importantes. También tenemos el cannabinol, que en las plantas de cannabis
se presenta por degradación del THC, del tetrahidrocannabinol, por acción del sol. Es un cannabinoide también psicotrópico, 10 veces menos potente que el THC. Tenemos el cannabidiol o el CBD, que muchos lo consideran el cannabinoide medicinal. También tiene unos efectos muy importantes, no tiene ningún efecto psicotrópico. Tenemos el cannabigerol, que es el cannabinoide precursor de todos los otros cannabinoides en las plantas de cannabis. Cada uno tiene efectos terapéuticos. Siguiente, tenemos entonces el delta 9 tetrahidrocannabinol, que como les decía es el que tiene el mayor efecto psicotrópico de los que están presentes en las plantas. Es el responsable por la traba del cannabis. Sin embargo, también tiene unos efectos terapéuticos muy importantes. Es analgésico, es antiinflamatorio, antioxidante, tiene efecto antiemético. Aparte de eso, tiene efecto antiproliferativo en muchos tipos de tumor diferentes. Ayuda a mejorar las convulsiones, efectos anticonvulsivantes. También nos ayuda a mejorar la calidad del sueño. Interactúa tanto con el receptor tipo 1 como con el tipo 2, ya sea un agonismo de estos receptores. Siguiente. Tenemos por otro lado el cannabidiol, el CBD, es el otro cannabinoide principal en las plantas de cannabis. No tiene ningún efecto psicotrópico. De todos los componentes de la planta de cannabis es el que tiene el mayor efecto antiinflamatorio. Aparte de eso, es antioxidante, tiene efectos también antitumorales, ayuda a mejorar las convulsiones, tiene efectos a nivel metabólico, mejora la resistencia periférica a la insulina y mejora los niveles de azúcar. Y aparte de eso, tiene efectos ansiolíticos muy importantes. Siguiente. Esta gráfica creo que es la más importante de toda la noche, aparte de las aplicaciones que les voy a contar hoy. Esto es cómo el CBD, el cannabidiol, interactúa sobre todos en una serie de receptores que tenemos. Tenemos por un lado los del sistema endocannabinoides, CB1 y CB2. Él no se liga propiamente con estos receptores, el CB2, el CBD, perdón, ni con el CB1 ni con el CB2, ejerce un agonismo de estos y lo que hace principalmente es aumentar el tono endocannabinoide a partir de inhibir la enzima hidrolasa de aminas de ácidos grasos, la cual inactiva la anandamida. A partir de esa inhibición de esta enzima, aumenta los niveles de anandamida y la anandamida sí interactúa con estos receptores. Aparte de eso, eh, el CBD nos actúa sobre receptores, como les contaba, de potencial transitorio vanilloide, tanto tipo 1 como tipo 2, los cuales se relacionan con dolor y con sensación de temperatura. Tenemos por otro lado los receptores GPR55, que también tienen acciones a nivel metabólico y otro tipo de acciones también a nivel de regulación de nuestros sistemas. Tenemos de igual manera interacción de este cannabidiol con receptores 5-TH1 y 2, receptores serotoninérgicos, y a partir de agonizar con estos receptores aumenta los tonos serotoninérgicos, todo lo que se relaciona con la serotonina, sueño, motivación, memoria, aprendizaje, emociones. Entonces ahí el CBD nos está regulando también esto. Parte de esto interactúa con receptores del sistema dopaminérgico, la recompensa, los sistemas del sistema, receptores del sistema opioide endógeno, entonces manejo de dolor. Parte de eso con receptores de adenosina que nos manejan todo el tema de sueño, sistema cardiovascular.
Entonces, y receptores PPAR gamma que están relacionados también con temas del metabolismo y también con la placa beta-amiloide. Disminuye la formación de placa beta-amiloide, también a nivel de mitocondria, canales de calcio. Tiene toda una serie de interacción también con receptores de sodio. Entonces, vemos que el CBD interactúa ampliamente no solamente con nuestro sistema endocannabinoide, sino con otros receptores que hacen parte de otros sistemas. Y ahí se deriva muchas de sus propiedades medicinales. Siguiente. Acá tenemos entonces receptores de potencial transitorio vanilloide, también tenemos de anquilina y los de melastatina, que todos tienen que ver con el dolor y con ellos interactúa el CBD para modular este dolor. Siguiente. Tenemos otros cannabinoides como el cannabigerol, cual no tiene ningún efecto psicotrópico, pero tiene acciones antibacterianas, aparte de eso, antiproliferativa para especialmente cáncer de colon, tiene efectos neuroprotectores, disminuye la inflamación y el estrés oxidativo y también es un estimulante del apetito. Siguiente. Tenemos el cannabinol, que es un cannabinoide psicotrópico, pero tiene 10 veces menos capacidad psicotrópica que el THC, menos efecto psicotrópico, pero tiene 10 veces más efecto hipnótico. Entonces, es un potente estimulante del sueño. Aparte de eso, tiene todos los efectos del THC, pero con menos capacidad de producir efectos psicotrópicos. Nos disminuye la presión intraocular, es sedante, nos mejora las náuseas y el vómito y estimula el apetito. Siguiente. También tenemos en nuestras fórmulas y dentro de nuestro arsenal terapéutico en las plantas de cannabis los terpenos, que son sustancias que no son exclusivas del cannabis, los tenemos presentes en prácticamente todas las plantas, son los responsables por el olor y el sabor de las plantas. Tenemos terpenos como el alfa-pineno, el cual está presente en las agujas de pino, pero también lo tenemos en las plantas de cannabis, el cual tiene efectos terapéuticos, es antiinflamatorio, broncodilatador, ayuda para la memoria. Tenemos otro tipo de terpenos como el limoneno, el cual está presente en los cítricos, es un poderoso antiinflamatorio, nos ayuda a mejorar la ansiedad y la depresión. Tenemos también el mixeno, el cual lo podemos encontrar en el lúpulo, pero también está presente en las plantas de cannabis, ayuda con el sueño, nos ayuda a relajar los músculos. Todos estos componentes están presentes en las plantas de cannabis y estos componentes, los terpenos junto con los cannabinoides, potencian los efectos terapéuticos del cannabis. Como vemos, a diferencia del paradigma farmacológico en el cual tenemos una sola sustancia activa, en el cannabis tenemos toda una serie de sustancias activas, las cuales interactúan entre sí, modulan sus efectos y a partir de usarlas en ese conjunto se dan mejores resultados terapéuticos. Siguiente. A esto se le denomina el efecto séquito o el efecto entourage, en donde tenemos toda una serie de sustancias cannabinoides mayores, tenemos por otro lado cannabinoides menores, pero también tenemos terpenos y tenemos flavonoides, que son otras sustancias presentes en las plantas de cannabis que también tienen efectos terapéuticos. A partir de usar todo ese conjunto de sustancias presentes en las plantas de cannabis, tenemos acciones terapéuticas más contundentes, más moderadas, sobre este sistema endocannabinoide. Todas estas sustancias interactúan con este sistema y mejoran las acciones terapéuticas de los cannabinoides. Siguiente. Hay que tener presente que
los cannabinoides pueden tener interacciones con nuestros sistemas y especialmente eh, los sistemas de metabolización y el citocromo P450, estamos hablando, que metaboliza el gran conjunto de sustancias de medicamentos que usamos a diario. Las unidades de este citocromo P450 también interactúan con especialmente el CBD. Ellas también metabolizan el CBD y a partir de usar concomitantemente este tipo de medicamentos con el CBD se pueden dar algunas interacciones. Básicamente, lo que ocurre cuando usamos cannabis, fórmulas con CBD dominante y estamos usando otros medicamentos, lo que ocurre es que el citocromo P450 está siendo ocupado por el CBD, por el cannabidiol, siendo metabolizado por él, y en ese caso, en gran medida pueden aumentar los niveles plasmáticos de alguna de estas sustancias, de la mayoría de los medicamentos que usamos, y con esto aumentan sus efectos terapéuticos. Entonces, debido a esto, es importante que hagamos procesos de titulación, que vayamos aumentando poco a poco las concentraciones de cannabis y vayamos haciendo reajustes de los medicamentos de base en la medida en que vayamos teniendo mejorías terapéuticas. Es importante tenerlo en cuenta, no para que tengan miedo, simplemente hacer procesos de titulación. Siguiente. Y ya entrando en materia en la terapéutica con las fórmulas de CBD dominante, es importante tener claro unos conceptos con respecto a las fórmulas, los cuales los vamos a estar mencionando y seguramente también en las visitas médicas les van a hablar sobre estos conceptos. Entonces, dentro de las fórmulas de CBD dominante tenemos una fórmula que se denomina Full Spectrum o espectro completo, la cual hace referencia a fórmulas en las cuales el cannabinoide dominante, el que está en mayor abundancia, es el CBD, el cannabidiol, pero junto con él van a estar presentes los otros cannabinoides, incluido el THC, el tetrahidrocannabinol, que en muchos casos es el cannabinoide eh, psicotrópico, entonces es el que tiene la regulación a partir de las leyes, es el que debe ser fiscalizado a partir de cierto nivel y por eso se mantiene en menos de 0,3% para cumplir con ese nivel de THC no fiscalizado. Lo tenemos presente para que se cumpla ese efecto séquito, ese efecto entourage de todas las sustancias, pero a un nivel en el cual no tengamos inconvenientes que se nos convierta en un medicamento de control. Entonces, estas fórmulas cuentan con todos los cannabinoides, principalmente el CBD en mayor proporción, también tienen terpenos y son las fórmulas denominadas full spectrum o espectro completo. También existe otro concepto que son las fórmulas de espectro amplio o broad spectrum. Tienen todos los cannabinoides, en mayor proporción el CBD, cannabidiol, que es también tienen los terpenos, pero no tiene THC. Estas fórmulas las usamos en el caso, por ejemplo, de los deportistas, los cuales no queremos que marquen las pruebas de doping con THC, o en el caso de los niños, en el cual también tenemos alguna restricción para el uso del THC, entonces recurrimos a este tipo de fórmulas en los cuales tenemos todos los cannabinoides, los terpenos, pero no tenemos THC. También tenemos otro concepto que son las fórmulas aisladas o isolate, que es CBD solito, CBD puro, no tiene terpenos, no tiene otros cannabinoides. Ay, Judith, apenas saliendo, corre, chao. En el caso de los niños, de los deportistas o de personas que sean muy sensibles a el THC y los otros cannabinoides en los cuales queramos usar solamente CBD.
Estos conceptos son importantes para cuando vayamos a manejar las fórmulas magistrales que son nuestras herramientas terapéuticas. Siguiente. Entonces, ya a la hora de acercarnos a un paciente para hacer la formulación de cannabis, debemos tener en cuenta que hay que tratar personas, seres humanos que tienen un padecimiento y no enfermedades. No nos enfocamos desde los diagnósticos, entonces, ¿qué les sirve a al dolor crónico? ¿Qué les sirve? Sino que vamos a tratar de individualizar el tratamiento a partir de la realidad de nuestro paciente y de ese todo que es nuestro paciente. A partir de una elaboración de historia clínica, de poder establecer un diálogo con ese paciente, escucharlo. En esta terapia con cannabinoides, el paciente nos da muchas de las pautas de seguimiento y de tratamiento con el cannabis, porque él es el que va tomando la fórmula y va teniendo los efectos, entonces nos va guiando en cuanto a la dosificación. No manejamos o tratamos de no estandarizar dosis, sino que vamos haciendo procesos de titulación para individualizar la dosis con cada paciente. El siguiente. Es importante entonces que tengamos claro como en el margen en el que nos movemos en cuanto a la dosis con los cannabinoides. Entonces, hay que tener en cuenta que el THC desde 0,1 hasta 0,4 miligramos se considera una microdosis de THC que la mayoría de las fórmulas que manejamos como no fiscalizadas, como las fórmulas full spectrum dominante CBD, está en este rango de concentración el THC. También podemos manejar dosis de 0,5 a 1 miligramo, que se consideran dosis bajas. Una dosis media de THC va de 2 a 20 miligramos y una dosis alta de 21 a 50. La mayoría de los estudios nos hablan que a partir de 25 miligramos de THC ya puede aparecer un efecto psicotrópico importante. Entonces, la terapéutica con el THC se trata de mantener hasta ese rango. Sin embargo, cada paciente tiene una tolerancia diferente y por eso es importante individualizar el tratamiento. Cuanto con el CBD, debido a que no tiene estos efectos psicotrópicos que son, la mayoría son el limitante para usar las fórmulas con THC, el CBD nos da una seguridad de no tener estos efectos psicotrópicos, lo cual hace que sea más aceptada por los pacientes, sea más fácil de manejar. Los efectos secundarios del CBD básicamente pueden ser hipotensión e hipoglicemia y sobre todo esto a dosis altas. Entonces, cuando manejamos pacientes con antihipertensivos y antidiabéticos, hay que tener monitoreo e ir haciendo ajustes porque se empiezan a controlar mejor de sus niveles de azúcar y de su presión y si continúan con las dosis de antihipertensivos pueden tener hipotensión o hipoglicemias. Entonces, importante tener en cuenta una dosis baja de CBD se considera entre 0,4 y 19 miligramos, dosis media entre 20 y 99, una dosis alta entre 100 y 800. Sin embargo, en los estudios se puede observar dosis hasta de 1500 e incluso superiores, 1500 miligramos de CBD. Siguiente. Algunas pautas de dosificación. Es importante hablar con nuestros pacientes, preguntarles si han tenido experiencias previas con cannabis. Dado el boom del cannabis medicinal, se puede acceder a muchas fórmulas artesanales, muchas fórmulas que se consiguen de manera informal y algunas de ellas eh, han podido generar algún efecto adverso en nuestros pacientes o alguna reacción. Es importante conocer esto o saber si en algún momento experimentaron con el cannabis de uso recreativo, cuáles fueron sus reacciones frente a esa experiencia.
También es importante, como les decía en un comienzo, realizar procesos de titulación o de calibración. Lo ideal es arrancar con una dosis subterapéutica e ir haciendo un aumento paulatino de la dosis hasta conseguir un efecto terapéutico deseado. Una de las recomendaciones en las guías de uso clínico del cannabis es empezar con 12,5 miligramos de CBD 2 veces al día, ir incrementando de a 10 miligramos cada 2 a 3 días hasta un máximo de 400 al día. Obviamente, evaluando la respuesta terapéutica y si tenemos una respuesta terapéutica a dosis inferiores, pues quedarnos a esa dosis, no hay necesidad de ir incrementando. Si no hay mejoría con estas fórmulas de CBD, nos recomiendan adicionar el THC e irlo titulando también hasta un máximo de 40 miligramos día. Siguiente. Vamos a entrar entonces un poquito en materia. Vengo a compartirles entonces este caso clínico que es de la vida real, pero la idea es que hagamos como un ejercicio terapéutico con este paciente. Entonces, es un hombre de 82 años, procedente de Tumaco, residente en Cali, el cual tiene una familia constituida por una esposa y 2 hijos, un nieto. Como antecedente familiar, el padre había fallecido de ACV, la madre enfermedad de Parkinson y su hijo menor fue de hipertensión. Señor es arquitecto, actualmente pensionado, le gusta bailar, tocar el bongo. Siguiente. Este paciente entonces nos consulta por un dolor lumbar intenso. Dice que lleva varios meses con este dolor, el cual se presenta con la deambulación al estar acostado, el cual lo está limitando para la movilidad. Según Eva, lo califica en 8 sobre 10. Cuando está el dolor muy fuerte puede llegar a 10 sobre 10, sobre todo con algunos movimientos. Ha mejorado parcialmente con algún relajante muscular y con analgésicos, pero muy poco. Tenía un tag de abdomen donde mostraba en la columna algunos signos de osteopenia, algunos signos de espondilosis. Entonces, él nos decía que tenía un dolor, según Eva, de 8 sobre 10. Siguiente. Como antecedentes, un Parkinson rígido, una fibrilación auricular, una enfermedad renal estadio 3B, un hipotiroidismo, dislipidemia, una hiperplasia prostática, contracturas musculares que era la causa de consulta en ese momento. Este es como el típico paciente que nos llega a la consulta de cannabis con muchos diagnósticos, también polimedicados. Siguiente. Este paciente estaba recibiendo bisoprolol, apixaban, furosemida, dudasterida, estaba con levotiroxina, levodopa y carbidopa, rotigotina, rosuvastatina, y por el dolor estaba tomando acetaminofén y ciclobenzaprina. Entonces, como ven, toda una farmacia con este paciente. Todos estos medicamentos están siendo metabolizados por ese citocromo P450 y a la hora de empezar a administrar el cannabis hay que tener en cuenta estos medicamentos para ir haciendo ajustes paulatinos en la medida en que vamos haciendo el incremento de las dosis del cannabis. Siguiente. Entonces, la idea aquí es inicialmente plantear qué fórmula vamos a usar. Entonces, dentro de nuestro arsenal terapéutico con Carmes Medicinals tenemos una fórmula magistral de CBD de espectro completo, es decir, que tiene todos nuestros cannabinoides, también con un perfil de terpenos, la cual viene al 10%. Esa fórmula está constituida básicamente de esta manera. Tiene 3.000 miligramos en 30 mililitros.
tiene 100 miligramos en un mililitro. Cada mililitro está constituido por 50 gotas. Los goteros de las fórmulas de Carmen son unos goteros especiales, los cuales nos dan unas gotas más pequeñas de lo usual. Aparte de eso, vienen con las medidas de los mililitros que estamos usando. Entonces, 50 gotas corresponden a un mililitro y este es un ejercicio que siempre hay que hacer con los goteros, contar cuántas gotas constituyen un mililitro. Cada gota de nuestra fórmula al 10% tiene 2 miligramos. En el gotero vamos a ver eh, estas medidas. Entonces, 0,25 mililitros en el gotero corresponden a 25 miligramos, 0,50 mililitros a 50 miligramos, 0,75 a 75 miligramos y el mililitro, o sea, el gotero completo, las 50 gotas, 100 miligramos. Y esto es importante para que vayamos haciendo el proceso de titulación. Siguiente. Entonces, aquí está la fórmula. Carmes Full Spectrum al 10%. Siguiente. Para tener un mejor efecto sobre nuestro sistema endocannabinoide y aparte de usar la vía oral, que es la que usamos con la fórmula, vamos a asociar otras vías de administración, en este caso la vía tópica, y para eso vamos a usar la pomada de CBD también de espectro completo, el cual nos da una acción local sobre esos espasmos, ese dolor que tenía nuestro paciente y que en combinación con la fórmula oral va a potenciar ese efecto terapéutico del cannabis. Siguiente. Entonces vamos a iniciar un proceso de titulación y en este caso arrancamos tomando 7 gotas en la noche y 7 gotas en la mañana por un lapso de 3 días. Esas 7 gotas con las especificaciones que les comenté corresponden a 0,14 mililitros, que son 14 miligramos de CBD cada 12 horas para un total de 28 miligramos de CBD al día. No eran eso un poquito por debajo de la recomendación de la guía, pero con este paciente vamos a arrancar con una dosis subterapéutica para ir haciendo la titulación poco a poco y reajustar los medicamentos en el caso que se requieran. Hay que ir observando en este proceso de aumentar las gotas la mejoría, si aparece algún efecto secundario, que como les decía, con el CBD Full Spectrum, con este bajo porcentaje de THC, básicamente puede ser una hipotensión o una hipoglicemia. En este paciente, especialmente que está tomando medicamentos para la presión, entonces hay que tener esa precaución. Y en caso de que no mejore el dolor con la dosis inicial, hay que ajustar la dosis, hacer un aumento de la misma. Siguiente. Entonces, en el control de este paciente, hicimos un aumento de gotas, estaba tomando 7 gotas en la mañana, 7 en la noche, y al no tener una mejoría después de días de este tratamiento, decidimos aumentar 7 gotas al mediodía. Entonces, y que continuara con las 7 gotas en la mañana y 7 gotas en la noche, para un total de 14 miligramos cada 8 horas, lo que nos daba un total de 46 miligramos de CBD al día. Siguiente. Frente a que el paciente persistía con el dolor, había disminuido la intensidad, pero persistía, se realiza un ajuste más y se decide aumentar a 10 gotas en las horas de la noche, en el momento de dormir, y se aumenta una gota en la mañana y una gota al mediodía para 8, que nos da un total de 20 miligramos en la noche, 16 miligramos en la mañana y al mediodía, para un total de 52 miligramos día de CBD. Siguiente. Con esta dosis, el paciente refiere importante mejoría del dolor, disminución de los espasmos musculares,
que era el objetivo terapéutico, se sentía menos espástico, ya nos reportaba un EVA de 2/10, pero aparte de eso, pues, refería a una mejoría en el sueño y aparte de eso, lo notaban menos pegado de su Parkinson rígido, más fluido dentro de su movimiento a partir del tratamiento, que son valores agregados dado esta modulación del sistema endocannabinoide por parte de los cannabinoides. Siguiente, siguiente, ya para terminar, un último caso, otro caso que tiene que ver con dolor, en este caso una paciente más joven, femenina, 43 años, nacida y residente en Cali, casada sin hijos, eh, la cual trabaja como auxiliar de administrativo en un consultorio odontológico, es considerada una persona alegre, aunque la situación de salud la tenía deprimida. Siguiente. Es una paciente que ha consultado por un cuadro de varios meses de evolución, de una sensación de pesadez en mi rostro derecho, inicialmente acompañada después de dolor, hinchazón, aparte de eso también en la espalda, en el trapecio, en las extremidades superiores, allá trasegado por muchos médicos, muchos especialistas, sin lograr un diagnóstico. Finalmente, en una consulta con un reumatólogo, llegan a la conclusión de que está sufriendo de una dermatomiositis, que es una enfermedad autoinmune que tiene que ver con la inflamación de músculos y de la piel. Para ella, el manejo inicial fue con esteroides, la cual los cuales le generaron unos efectos secundarios muy importantes, un temblor en las manos, el cual no le permitía firmar, escribir. Aparte de eso, una sensación de cansancio permanente y aparte de eso, no había mejorado el dolor en el rostro ni la inflamación a partir de esos esteroides. Siguiente. Siguiente. Con ella entonces decidimos recurrir a una fórmula también de espectro completo, predominante CBD de Carmes al 5%. Esa fórmula está constituida por 1.500 miligramos en 30 mililitros, que es la presentación de la fórmula, 50 miligramos por mililitro. Cada mililitro tiene 50 gotas, como es nuestro gotero estandarizado, y cada gota corresponde a 1 miligramo. Esta es una fórmula muy cómoda para iniciar procesos de titulación cuando no tenemos mucha experiencia con el cannabis, ya que cada gota nos da 1 miligramo. Entonces, a medida en que subimos una gota, subimos 1 miligramo. El gotero que viene ya medido nos da 0,25 mililitros, 12,5 miligramos, 0,50 mililitros nos da 25 miligramos, 0,75, 37,5 miligramos y el mililitro, el gotero completo, nos da 50 miligramos. Siguiente. Aquí tenemos entonces la fórmula. Iniciamos nuevamente la titulación. Empezamos con 10 gotas en la mañana y 10 gotas en la noche, cada 12 horas, para un total de 10 miligramos cada 12 horas durante 3 días. Nuevamente observar la mejoría, observar los efectos secundarios y observar si había que ajustar la dosis ante la no mejoría. Después de estos 3 días se hizo un aumento más de 5 gotas al mediodía, dado que ella refería un poco de somnolencia con la dosis de la mañana, entonces no quisimos aumentar más gotas, solamente 5 para un total de 25 miligramos de CBD al día. Siguiente. Aparte de eso, eh, incorporamos otras vías de administración de los cannabinoides y básicamente usamos la vía tópica con la pomada de CD de espectro completo. Siguiente, que ahí la tenemos, la cual nos potenció los efectos de la terapia oral.
Cuando terminamos el esquema de titulación con los 25 miligramos, la paciente nos refería a disminución de la intensidad y la inflamación en el rostro y los brazos, estaba durmiendo mejor con un sueño reparador, estaba mejorando su estado de ánimo, logramos retirar los esteroides y con eso tuvo disminución de el temblor y con mejoría del dolor y la inflamación. El EVA ya nos lo reportaba en 1. Siguiente. Estas son las recomendaciones que nos hace Carmen dentro del manejo del dolor y los procesos inflamatorios. Entonces, para aliviar el dolor y reducir el uso de opioides, recomiendan usar 80 a 150 miligramos día del CBD, dosis media de 120 días. Estamos hablando de dolores fuertes y reducir uso de opioides. Para el dolor en general y la tensión muscular, de 15 a 30 miligramos día con una dosis media de 20. Para la fibromialgia, usar de 10 a 100 miligramos día con una dosis media de 65 días. Para alivio del dolor oncológico, 25 a 300 miligramos día con una dosis media de 60 miligramos día. Y trastornos inflamatorios que incluyen trastorno inflamatorio intestinal de 80 a 500 miligramos día. Siguiente. Siguiente. Bueno, con esto entonces terminamos el día de hoy con esta presentación. Espero que haya sido de su plena satisfacción. Quedo entonces muy pendiente si se ha suscitado alguna duda de resolverla en este momento. Bueno, por ahí veo que alguien alzó la mano. No sé si vamos prendiendo como el micrófono para las preguntas. Quería hacerle una pregunta con respecto al sistema endocannabinoide que nos explicó muy bien en el principio de la charla. Quisiera preguntarle si las mismas acciones del sistema endocannabinoide son válidas absolutamente para todos los seres vivos. Es por eso que esas acciones también se dan en los animales, pero dependiendo de su dosificación. En otras palabras, la misma formulación que tenemos en Carmen sirve también para los animales, pero en su dosificación es donde está el cambio. Esa es mi pregunta. Que es una pregunta interesante. El sistema endocannabinoide ha sido, eh, o- gracias a él, se han dado los procesos de evolución, ¿sí? Ha permitido que nos adaptemos a los cambios que ha habido y que a partir de esa adaptación seamos exitosos en esto que se llama la evolución. Y ese sistema endocannabinoide es común a todos los cordados, es decir, a todos los seres vivos que tienen un cordón, una médula, un sistema nervioso central, básicamente. Entonces, todos los mamíferos en especial tienen el sistema endocannabinoide, pero hay que tener en cuenta que cada especie tiene una expresión diferente de ese sistema endocannabinoide. E incluso entre especies, cada ser humano puede expresar de manera diferente ese sistema endocannabinoide. Esa expresión entonces puede determinar la cantidad de receptores tipo 1 o tipo 2 que están presentes en el cerebro o en los otros órganos y a partir de esa concentración de esos receptores ser más o menos sensibles a ciertos cannabinoides y por eso es que también insistimos en individualizar la dosis con el cannabis, porque cada persona puede tener una expresión diferente de ese sistema y tener una reacción diferente frente al mismo cannabis. Entonces, si los animales tienen sistema endocannabinoide, por eso el cannabis funciona, el cannabis veterinario, ya lo vemos con las doctoras en el zoológico de Cali, todas las aplicaciones que han hecho con diferentes especies de animales. Teníamos presentes en los perros y los gatos, que son los animales domésticos. Sin embargo, ellos las están usando en animales salvajes, en los felinos, en las aves y en otro tipo de especies. Entonces, el sistema endocannabinoide es común a todos los cordados, a los mamíferos en especial, y por eso funciona en prácticamente todas las especies el cannabis. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, buenas noches. Muchas Buenas gracias por la noches. excelente explicación. Esta es la primera vez que conozco sobre ustedes y quisiera saber cuál sería la dosis que usted recomendaría para tratar insomnio. Bueno, eh, básicamente eh, para el insomnio es muy importante evaluar el paciente en un comienzo, saber qué tipo de insomnio tiene, si ya está manejando algún medicamento. Dentro de la dosis, la recomendación está muy ceñida a las que vimos durante la charla, entonces empezar puede ser con 12 miligramos de CBD en la noche e ir haciendo incrementos poco a poco, como es para dormir, solamente le podemos enviar en la noche. Hay que tener en cuenta también que dentro de nuestro arsenal terapéutico y especialmente con las fórmulas de Carmes, tenemos unas fórmulas que asocian el CBD a otros cannabinoides como el CBN, el cannabinol. Y es una fórmula que nos ayuda especialmente para dormir. Entonces, en estos casos de insomnio especialmente podemos recurrir a esa herramienta que es la fórmula para el sueño que tiene Carmes. Es una fórmula que nos asocia el CBD, el cannabidiol, con el cannabinol, que es un cannabinoide psicotrópico 10 veces menos potente que el THC, pero que tiene unos efectos hipnóticos, unos efectos para inducir el sueño importantes. Entonces, la recomendación en la dosis es arrancar con una dosis baja en la noche antes de dormir e ir haciendo incrementos poco a poco. Una dosis terapéutica, como veíamos, está alrededor de 25 miligramos, entonces podemos arrancar con un poquito por debajo de esa dosis e ir haciendo incrementos poco a poco, e ir observando cómo se comporta el paciente. A partir de esa individualización de la dosis, podemos tener un mejor éxito en los tratamientos con el cannabis. Otra Noches. pregunta. Sí, gracias. Mi pregunta va dirigida básicamente hacia el uso crónico en pacientes con dolor. Puede llegar a aparecer efectos refractarios del uso continuo de los cannabinoides. O sea, de alguna manera puede llegar a haber tolerancia específica individual de cada paciente. Habría que aumentar la dosis o generalmente no se ve este efecto. Ok, esa también es buena pregunta. En la literatura científica se reporta alguna tolerancia, sobre todo desde el punto de vista del uso recreativo del cannabis y básicamente hacen referencia al THC. En ese ámbito y en ese aspecto se puede generar alguna tolerancia a los cannabinoides y específicamente al THC, lo que requiera dosis más altas, pero esto en el ámbito recreativo. En el ámbito medicinal no vemos tanto esto, sin embargo, como estamos actuando con el sistema endocannabinoide, que es un sistema que se autorregula y él sensa qué tantos cannabinoides circulan, y dependiendo de eso muestra o esconde los receptores. Entonces, yo recomiendo hacer descansos entre una fórmula y otra, sobre todo si vamos a usar el cannabis de manera eh, por largo periodo. Entonces, cuando se acaba un frasquito y antes de arrancar el siguiente frasquito, recomiendo que hagan una parada de 5 días para que ese sistema endocannabinoide se desature, porque nuestro cuerpo produce endocannabinoides y aparte de eso estamos introduciendo cannabinoides de la planta en la fórmula. Entonces, con ese descanso disminuimos los niveles plasmáticos de los cannabinoides que están circulando y con esto el sistema reexpresa sus receptores y no se produce ningún tipo de tolerancia. La literatura también reporta que los efectos medicinales no generan tolerancia cuando usamos el cannabis de manera continua. Entonces, espero que eso haya resuelto tu pregunta. Sí, gracias. Buenas noches, médico, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, cuéntame. Médico, oriénteme por favor. Tengo una paciente, 45 años de edad, es una paciente con fibromialgia
tiene una situación de sistema nervioso bastante complicada, ha perdido 3 embarazos. ¿Cómo puedo empezar a titularla, tanto para el manejo del dolor como para la estabilización de su sistema nervioso? ¿Y con qué la puedo empezar a manejar? Okay. Y cuando te refieres a esta desestabilización de su sistema nervioso, ¿estamos hablando de ansiedad, depresión, alguna alteración en ese sentido o cuál es la alteración en sí del sistema nervioso? En la valoración que hice de la paciente está con un manejo inadecuado de unos duelos y otros conflictos que se generaron a través o precisamente como consecuencia del duelo tanto del fallecimiento de su mamá, situación COVID, como de un hermano por otra situación diferente. Entonces no ha habido un buen manejo en cuanto a la asimilación de ese duelo, al proceso de duelo, y esto ha generado una alteración en su sistema nervioso. La paciente ha establecido muros, o sea, su sistema de defensa es la negación, pero tiene unos puntos importantes de fibromialgia y de situaciones de entorno laboral que la están afectando también. Okay. La fibromialgia es una condición muy particular y junto con la migraña y el síndrome de intestino irritable se consideran que son condiciones que se derivan de un mal funcionamiento del sistema endocannabinoide. Entonces hay una teoría que nos habla sobre eh, esa deficiencia del sistema endocannabinoide y a partir de esa deficiencia aparecen alteraciones como son la fibromialgia, la migraña, el síndrome de intestino irritable, incluso esta deficiencia del sistema endocannabinoide podría relacionarse con el síndrome de sensibilidad central y con todas las otras condiciones que están asociadas a ese síndrome. Entonces, Esa paciente es una paciente de paz y también tiene vitaminas, proteínas y minerales bajos, a pesar de que está en sobrepeso. ok, entonces pues lo principal es empezar a darle herramientas a ese sistema endocannabinoide para que él pueda funcionar adecuadamente. Como les mostraba en la presentación, los endocannabinoides se producen a partir de la síntesis de los lípidos de membrana, entonces es importante un buen aporte de omegas y en el caso de la fibromialgia, sobre todo el omega 3, entonces debemos suplementar a esta paciente con omega 3. Es importante mejorar el funcionamiento de su microbiota intestinal, entonces mejorar esa parte con probióticos. Y ya en el momento de formular el cannabis tenemos varias opciones. Podemos trabajar con fórmulas de espectro completo con básicamente dominancia del CBD. Este CBD, como les mostraba en la gráfica, en la presentación, nos va a aumentar el tono endocannabinoide al disminuir la acción de la enzima que degrada la anandamida, la hidrolasa de aminas de ácidos grasos. Entonces, el CBD bloquea el efecto de esa hidrolasa y aumenta la acción o hace que la acción de la anandamida persista. Con eso aumenta el tono endocannabinoide. Entonces, de esa manera se puede empezar a trabajar y eso sería una vía de acción. Aparte de eso, el CBD tiene efecto analgésico, antiinflamatorio, nos mejora la ansiedad, nos modula el estado de ánimo, entonces de cierta forma podría ayudar a esta paciente. Por otro lado, tenemos nuevamente la fórmula que les mencionaba con el cannabinol, el CBN, que junto con el CBD tienen efectos analgésicos. Entonces, esta fórmula, aunque está recomendada para dormir, también puede tener un efecto analgésico importante al sumar la acción no solamente del CBD, sino del cannabinol, del CBN, el cual también tiene estos efectos analgésicos. Entonces, esa fórmula también podría ser una opción a la hora de tratar a esta paciente. El CBN puede tener un efecto más activador, más antidepresivo
y nos puede modular mucho ese sistema nervioso que está alterado. Entonces, se pueden considerar esas dos opciones, ya, digamos, teniendo el detalle de todos los pormenores de la historia, pero esa sería una recomendación y la recomendación sería arrancar con una dosis un poquito por debajo de la terapéutica, que como ya vimos está alrededor de los 25 miligramos, y empezar a aumentar poco a poco esa dosis dependiendo de la respuesta terapéutica. Se puede empezar a 1 hora del día, especialmente en la noche, y después empezar a incorporar dosis durante el día, primero en la mañana y dependiendo de si hay somnolencia o no durante el día, también incorporar otra dosis al mediodía. Básicamente eso, e ir individualizando el tratamiento dependiendo de la respuesta que tenga la paciente. Listo, médico. Entonces, sí me gustaría que la viéramos más a fondo. Yo le voy a solicitar a ella copia de su historia clínica y en ese caso, pues para que ustedes me apoyen Con en el mucho manejo gusto. de esta paciente. Muchísimas gracias. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta presentación y esta discusión académica y están invitados para siguientes ocasiones aquí con nosotros, con el Laboratorio Bueno, Carnes Medicinales. ante todo quiero agradecerles a todos por su participación. En el chat dejé la información para que por favor se suscriban. Están los teléfonos y nuestros correos donde pueden solicitar que nuestros compañeros de visita los vayan y los atiendan. Y cualquier duda, pues está disponible también el canal del doctor Archer, que es nuestro codirector médico, entonces él les puede colaborar en todo lo que necesiten. Nuestro laboratorio principalmente actualmente estamos fabricando ya en la ciudad de Cali. Nosotros somos fabricadores directos. Hemos logrado organizar este proceso porque, como pueden notar, parte de las problemáticas de la cadena del cannabis y de los medicamentos es que los proveedores van rotando y no hay una estabilidad en los productos. Además de eso, como lo decía el doctor, nuestros productos cuentan con la calidad. Nosotros en Estados Unidos estamos con FDA y en Brasil con Anvisa, y nuestros protocolos de calidad son aplicados también en Colombia. Entonces, para que tengan la confianza, tenemos nuestras certificaciones INVIMA y podemos proceder a trabajar con cualquier tipo de patología asociada que se pueda tratar con cannabis directamente. Agradecemos a todos su participación. El doctor Ernesto quiere hacer una pregunta, doctor Archer. Saludos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Para una preguntita, Bien, ¿cuándo van a aparecer esos efectos cuando el paciente toma muchas drogas, como el paciente que tú presentaste, o empieza a tener hipotensión, hipoglicemia y otro efecto? ¿Cómo tú manejas la baja de la dosis o cómo te comportas en ese caso con el cannabis? Ok, hay que hacer un monitoreo, por ejemplo, de la presión. Entonces, hay que tener especial cuidado con la hipotensión ortostática en nuestros pacientes, sobre todo si toman hipotensores. Entonces, recomendarles inicialmente que tengan cuidado con los cambios de postura, que lo hagan despacio. Si se van a parar de la cama, primero sentarse y luego levantarse. En la medida en que empezamos a tener un mejor control de la presión y que vemos que ya las dosis de los antihipertensivos hay que ajustarlas, entonces empezamos retirando paulatinamente los antihipertensivos. Por ejemplo, cuando un paciente tiene diuréticos asociados a sus antihipertensivos, generalmente empiezo a retirar esos. Estamos hablando especialmente de la hidroclorotiazida. Cuando tiene dosis de antihipertensivos 2 veces al día, empezamos a disminuir la dosis y dejamos una sola dosis de antihipertensivo al día. Y en la medida en que se continúe controlando la presión, incluso se podría prescindir de la otra dosis de antihipertensivo. En estos casos, los Sartan, enalapril y todos estos que son los de más común manejo. Obviamente, siempre tratamos de que las modificaciones de los tratamientos de base los hagan los médicos tratantes, pero pues por estas cuestiones de la EPS y todo,
nos toca muchas veces a nosotros en la consulta particular hacer los ajustes, pero es básicamente eso. Muchas veces el mismo paciente empieza a disminuir las dosis de los medicamentos por iniciativa propia. Esto pues también puede ser una medida que se recomiende, pero pues siempre de la mano del médico. Entonces, ir disminuyendo media pastilla, luego un cuarto, hasta retirarla, poco a poco, así sean antihipertensivos, y estar monitorizando la presión arterial. El efecto sobre la presión del CBD es evidente y es a partir de ese estímulo de los receptores de adenosina, los cuales se relacionan estrechamente con el control del sistema cardiovascular. Entonces nos ayuda a bajar presión arterial y también nos ayuda a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, especialmente esos efectos con el CBD. El THC, por el contrario, está, digamos que, entre comillas, contraindicado en los hipertensos porque puede aumentar la presión, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso procuramos usar estas fórmulas CBD dominantes, full spectrum, que tienen el THC en unas concentraciones bajitas, pero esa es básicamente la recomendación. Muchísimas gracias, mi doctor. Y con mucho gusto. Bueno, creo que don Francisco, la última pregunta y cortamos. Gracias. Mucho, don Francisco, cuénteme. Buenas noches, doctor. Disculpe una preguntita. La última, sí, en breve, sin profundizar tanto. ¿Usted cree que puede ser malo cuando un paciente pues se toma unas gotas así como full spectrum que tengan un ratio 1:1 de más o menos 250 miligramos de THC, 250 miligramos de CBD, y esta persona después se tome una copa de vino? Sí, yo no soy muy partidario de mezclar cannabinoides con licor y especialmente el THC. El THC potencia el efecto del licor, pues una copa de vino, digamos que no es tan grave, pero sí 250 miligramos de THC es una dosis bastante alta. Entonces, el licor potencia el efecto del THC y el THC puede potenciar los efectos del licor. Yo le recomiendo a los pacientes que incluso con estas fórmulas de CBD, si van a tomarse unos tragos, esa noche no se tomen la dosis del cannabis, ya al otro día lo pueden hacer, básicamente para evitar algún efecto de potenciar los efectos tanto del licor o del cannabis. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Con mucho gusto. Bueno, agradecemos a todos los participantes y estaremos atentos de invitarlos a las nuevas capacitaciones. Que tengan buena noche a todos.